quieren justificar, ya salió la barra de abogados a decir que se viola el artículo 105 de la Constitución, que le da la facultad exclusiva al Poder Judicial de poner sus candidatos. Claro. Ya vendrán los del Poder Legislativo la semana que entra y los del Poder Ejecutivo. Pero en este caso, que eran los más, digamos, los más menos cuatroteístas, porque exacto, todos sabemos del enfrentamiento entre poderes que hay por este capricho de López Obrador de desaparecer la Corte tal como la conocemos, de desaparecer el Poder Judicial en su conjunto y mandarlos disque a las urnas con gente que sabemos que es allegada a él. Los comités de evaluación que seleccionaron los candidatos, Pepe, pues literalmente fueron claro, elegidos por gente identificada claro, con, salvo en el caso del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Así es. Que ya no existe. México enfrenta una de las coyunturas más difíciles de este siglo. Estamos frente a la amenaza de los aranceles, que ya no es amenaza, es un aviso. Mañana sábado empiezan y se aplicarán según Donald Trump. Por otro lado, tenemos esta farsa inmunda que es las elecciones de jueces, magistrados y ministros. Ayer me tocó presenciar este espectáculo en el Senado, verdaderamente de risa. Se insacularon 68 jueces, magistrados y ministros, y son los que le correspondían al Poder Judicial. La cosa es que fue tan fácil para el Senado sustituir labores que le correspondían al Comité de Evaluación del Poder Judicial y no pasa absolutamente nada. Por último, tenemos a Rocha Moya, el gobernador más popular, Pepe, que hay en toda la República. Ya la gente está en la calle exigiendo su renuncia inmediata porque no pueden con el problema de la seguridad y estas matanzas que hay desde hace más de 200 días. Pepe, digo. Me quedo callado, Pancho, porque las tres que mencionas son muy lamentables, ¿no? Por lo que hace a la reforma judicial, lo hemos hablado mucho, pues tuvo su origen en una venganza y en este deseo como parte de su proyecto de nulificar todo otro poder que le ponga límite. Sin embargo, si bien se entiende esa intención, el modo como decidieron operarla, yo creo que de verdad no reflexionaron las dificultades operativas que iba a tener, ¿no? Entonces lo que estamos viendo, pues es una comedia ridícula montada en un error histórico. Lo de la insaculación, pues es vergonzoso, man. Ahí está el tema, esto de que el Senado se sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues no estaba en el guión. Y lo quieren justificar, ya salió la barra de abogados a decir que se viola el artículo 105 de la Constitución, que le da la facultad exclusiva al Poder Judicial de poner sus candidatos. Claro. Ya vendrán los del Poder Legislativo la semana que entra y los del Poder Ejecutivo. Pero en este caso, que eran los más, digamos, los más menos cuatroteístas, porque exacto, todos sabemos del enfrentamiento entre poderes que hay por este capricho de López Obrador de desaparecer la Corte tal como la conocemos, de desaparecer el Poder Judicial en su conjunto y mandarlos disque a las urnas con gente que sabemos que es allegada a él. Los comités de evaluación que seleccionaron los candidatos, Pepe, pues literalmente fueron claro, elegidos por gente identificada claro, con, salvo en el caso del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Así es. Que ya no existe. Que acabó renunciando. Acabó renunciando porque tenía órdenes de jueces por un lado y tenía al Tribunal Electoral por el otro exigiendo lo contrario y decidió parar porque no había condiciones para continuar, Pepe.
Y todo esto sobre la base de este argumento chafa, ¿no? Según el cual solo el voto popular da autoridad al funcionario. Bueno, todos sabemos que tradicional históricamente el poder judicial de todas las repúblicas constitucionales no es electo, sino es seleccionado de otra manera. Pero ellos, haciendo una extensión de este argumento falaz, ¿no?, pues han querido convencer de que lo debido es que sean electos por el voto popular. Y de ahí se metieron. Y a partir de ahí una elección que no tiene ni pies ni cabeza, porque operativamente va a ser un desmadre. Es un desmadre. Ayer ya escuchábamos a los consejeros del INE decir que las boletas estaban completamente confusas, que iba a ser un relajo toda esta elección. Y lo es. Sí. Y la tómbola, me decía ayer el ministro Cosido, la tómbola es para, digamos, justificar los errores, ¿sí? Porque desde un principio, Pepe, se les dijo, la gente que sabe de derecho, la barra de abogados, el colegio de abogados, en el extranjero, todo mundo advirtió que esa reforma no estaba, no era correcta, pues, ¿no? Pues les valió. Les valió absolutamente, como el señor López Obrador era el rey, pues habría que obedecerlo. Incluso son leyes que él dejó como herencia, ¿sí?, a Claudia Sheinbaum, que de alguna manera, no sé por qué, no le corrigió, ¿sí? Entonces, efectivamente, el fondo de todo, Pepe, es controlar el poder judicial. Solo un ciego no lo ve. Así es. Es decir, van a poner allegados a Morena, al oficialismo. Claro. Y entonces vamos a tener un poder, los tres poderes controlados por el mismo movimiento. El ejecutivo, el legislativo, que tienen, ya sabemos de la manera como se hicieron de la mayoría calificada, y ahora el judicial con estas disque elecciones, que es una farsa, ¿sí?, para poner gente más leal a la famosa 4T. Todos sabemos cuáles son las condiciones para subir en la 4T. 10% de capacidad, 90% de lealtad. Así es. ¿No? Ahora, todo esto cubierto o encubierto con el argumento de que es en beneficio de la democracia. Hemos escuchado tanto esta cantinela, ¿no?, interpretada por estos cantantes tan medianos, por decirlo algo, que ya no tenemos recurso para escuchar más. Su dicho es que esto es en aras de la democracia. Ahora, con esto de la tómbola, lo que sí ya lograron es que ya tienen candidatos. El INE va a sacar las boletas, ya tienen fecha. Y lo que les falta es llevar hordas de gente para que vote en el sentido indicado, ¿qué es lo que para justificar que fue un éxito? Sí, sobre lo que hablas, se le preguntó, hace poquito hubo una comida ahí con Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, y los escenarios que ella manifestó allí, es que el peor escenario para ella es que vote el 15%, pero el mejor escenario es que vote el 20%. ¿Con qué legitimidad vamos a tener a los nuevos miembros del Poder Judicial si 8 de cada 10 mexicanos no acudieron, no van a acudir a las urnas? Y esto lo está diciendo Guadalupe Tadei, ¿sí?, la presidenta del organismo que va a organizar esas elecciones. Sí, por la que va a acabar exhibida es ella. Ese es otro de los temas que se trató en esa comida. Ella de alguna manera está consciente que al final el INE puede pagar el pato, ¿no? Se le van a echar la culpa al INE si las cosas no salen bien, ¿no? Claro. Y todo pinta que salga, es un desorden, no calcularon costos, no calcularon, todo lo que están haciendo es verdaderamente con las patas, ¿no? Adelante. Creo que ya he tocado este tema aquí. A este gobierno se le achaca ignorancia en sus cuadros para las tareas operativas. Yo creo que esa crítica es la menor,
porque todos entendemos que la gente que hoy ocupa los puestos por muchos años estuvo dedicado a la tarea política de territorio, de tal manera que no tienen experiencia gubernativa en ningún sentido, salvo algunas escasas excepciones. Y digo que es la menor porque podrían decir, bueno, nosotros no venimos de esto, ¿no? Somos ignorantes y aparte nuestro jefe ya nos justificó, no nos contrataron por calificados sino por leales. Y digo esto porque la ignorancia se puede curar, ¿no? Con la experiencia, hasta el que no quiere va aprendiendo. Pero para mí hay una razón de fondo mucho más importante que no se cura, que es esta ideologización, este credo. Ellos creen, ¿no?, que esta ruta es lo mejor para el país. Ellos creen que esta ruta es lo que nos va a llevar. Si me permites interrumpirte, ¿sí? Ahí yo no creo que ellos piensen que esto es para lo mejor para el país. Yo creo que ellos piensan que esto es lo mejor para tener el control del poder. Claro, pero digamos judicial. Su discurso, ¿no? Sí. Es que todo esto lo hacen por el bien del país y de ahí no los vamos a sacar. No, ellos llegaron mintiendo y repartiendo. Es lo único que saben hacer. Ahora el problema del reparto es que les falta dinero. Entonces ya que les falta que repartir, pues tienen más que mentir, si no, ¿cómo le hacen para taparle el ojo al macho? ¿No? Y me das pie, Pepe, con este último comentario que es para hablar de los aranceles. Estamos a las puertas. A las puertas de los aranceles. El presidente Trump ya dijo que sí van los aranceles el 1 de febrero, mañana. Y todavía hay dudas. Todavía hay dudas, Pepe, si Trump se va aquí en México estoy hablando, si Trump los va a aplicar o no, que si la presidenta dice que no cree que esto suceda, pero que tiene un plan A, un plan B y un plan C. Quién sabe cuáles serán esos planes, pero si esa medida entra en vigor, no, es cierto que le va a pegar a los Estados Unidos, sobre todo en el tema de la inflación, porque un vehículo, por ejemplo, claro, pongamos un vehículo que se hace en México, pues va a subir necesariamente de precio. Pero el daño que eso le podría ocasionar a la economía mexicana es infinitamente superior. Así es. Porque tenemos la relación entre los dos países es un gigante contra un... Muy desigual. Es muy desigual. Obviamente, pues nosotros, si respondemos, como dijo al inicio Claudia Sheinbaum, arancel por arancel, pues la guerra comercial la tenemos perdida y nos va a ir como en feria. Pues sí. Entonces, cabeza fría, como dice Ebrard, inteligencia para torear a este señor Trump, del cual vamos a hablar en los próximos 4 años muchísimo. Así Pepe. Es. Ahora, lo que llama la atención, y no, es este tono de autosuficiencia que ha tenido Morena desde la época de López Obrador. Ellos lo saben todo, ellos lo pueden todo, ellos detentan la moralidad, la virtud, representan al pueblo. Y esta autosuficiencia es lo que llega a ser realmente molesta, porque es infundada. Ni son mejores, ni son los únicos representantes del pueblo, ni saben, ni conocen, ni dan una, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a alguien que en los hechos, ¿no?, está reputado como un fracaso, sí es molesto estar oyendo la cantaleta de alguien que se echa, ¿no?, sahumerios a sí mismo. Lo que tú dices, ellos tienen un plan, lo quiero ver, ¿no? Hablas de eso. La presidenta dijo esta semana en la mañanera del pueblo que México es el país que menos desempleo tiene en el mundo. Pepe, yo ahora sí me voy a permitir hablar como barrio. Sí. Nos quiere ver la cara de pendejos. Así es. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? Pero también dijo recientemente que la economía norteamericana se sostiene por el trabajo de nuestros connacionales. No le quito ningún mérito a la aportación del trabajo de nuestros nacionales allá, pero afirmar eso, ¿no?, es verdaderamente sostener que la Tierra es más grande que Plutón, ¿no? O es un acto de ignorancia crasa, o es un acto de pretensión ofensiva.
pero ella le tiene sin cuidado, ¿no? Ella habla desde esa actitud majestática que contrasta con su presencia, con su inteligencia y con su aptitud. Ella es pequeñita, ¿no? Físicamente pequeña, lo que no tiene ningún desdoro, ¿no? Mentalmente pequeña y políticamente pequeña, ¿no? Lo que a ella la ampara es el movimiento, ¿no? Y este espíritu omnipresente de López Obrador, que los puso ahí y ellos están felices, pero sí llega a ser molesta esta actitud prepotente porque no se sostiene y lo vamos a ir viendo, ¿no? Repito, la situación se va a poner peor, mientras ella va a seguir diciendo que no es cierto. Y que todo dice que la economía está muy fuerte. Cuando el INEGI sacó el promedio de crecimiento en el sexenio de López Obrador, 0.8. Y decían que era una porquería cuando el país crecía al 2.5%. Nos tenemos que despedir. Y él decía que íbamos a crecer al 6%. Sí. Un comentario rapidísimo, porque nos tenemos que despedir ya, sobre esta necedad de mantener en el cargo al gobernador Rubén Rocha, porque lo anunciamos al principio. ¿Qué te hace suponer? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué lo mantienen si claramente tiene muchísimos hilos por donde se le pueda destituir? Por ejemplo, su relación con el Mayo Zambada, que el Mayo Zambada dijo que era su amigo. Yo tengo la impresión, me puedo equivocar, que hay una constante en ellos, ¿no? Ellos llegaron porque lograron hacer un grupo compacto en torno a López Obrador, que materialmente los jaló hacia arriba, mintiendo y repartiendo. Una vez que López Obrador se va, pues entonces ellos lo han mostrado este espíritu de cuerpo. No hay nadie de ellos que deje el puesto que tenía que no recojan. La pregunta es que todos son tan valiosos o hay otra intención que es preservar la unidad. Segundo, ellos no pueden aceptar, no han aceptado nunca que una de sus gentes haya fallado, ¿no? Nunca, ¿no? Y prueba de ello es que los vuelven a reubicar. Entonces yo creo que el primer motivo genérico es por protección, ¿no? No dejar cabos sueltos, no vaya a ser, ¿no? No dejar cabos sueltos peligrosos, no vaya a ser, ¿no? Si a eso, que yo creo que es una política general de ellos, le sumas lo que tú dices, ¿no? La peligrosidad que puede tener dado sus ligas con el narcotráfico y con el crimen organizado, dejarían un cabro suelto que puede serles peligroso. Yo creo que es lo que está detrás de la necesidad y terquedad de sostenerlo. Ahora, coincido contigo, entre más lo sostengan, a ellos les cuesta, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a pagar? Yo creo que todavía falta. Y con esa pregunta de Pepe Newman nos vamos, le damos cita para la próxima semana, viernes 9:30 de la noche, y escríbanos, háganos un comentario, ¿qué le parece este programa? Buenas noches.